Como se decía antiguamente a los niños, a las madres, le decían, son lentejas, o las comes ou las dejas. Así valora o Partido Popular o acordo entre o Comité de Empresa que representa os traballadores municipais e o Concello para a modificación da relación de postos de traballo despois de meses de negociación, e que será levado próximamente a pleno para a súa aprobación. Aínda así anuncia o seu voto favorable. El equipo de gobierno socialista encargó a una empresa privada la elaboración de esa RPT y al final la negociación se limitó a decir esto es lo que hay, o lo tomáis o lo dejáis. O que sí quere saber o Partido Popular é que se ese incremento salarial aprobado en preto de 1 millón de euros no seu total vai a empezar a cobrarse xa ao longo da presente anualidade, algo que tanto os propios traballadores como os grupos da oposición descoñecen nestes momentos. Hay una cosa muy importante que el Comité de Empresa le ha solicitado al señor alcalde, que es saber si esta RPT, ese incremento salarial, esas lentejas, las van a cobrar íntegramente este año, como así ha solicitado el Comité de Empresa, como así lo refleja el acuerdo alcanzado en la Asamblea de los Trabajadores, o el capricho del equipo de gobierno, el capricho de alcaldía será pagárselo en varias anualidades. A día de hoy, ni el Comité de Empresa, ni lógicamente la oposición, tenemos conocimiento de esa situación. Por outra banda, os populares criticaron tamén as trabas postas dende a administración local para poder ter acceso a este expediente. Esta es la contestación para que la oposición, en este caso el Partido Popular, pueda ver lo que se le ha planteado a los trabajadores y qué es lo que han votado y qué es lo que dice esa RPT, por la cual se ha pagado con un contrato adjudicado a dedo, un contrato digital, básicamente, ¿no? Y dice, y al final lo dice, poderá consultalo o vindeiro luns 26 de maio de 2025. Largo me lo fía el señor alcalde si tienen que estar esperando los trabajadores hasta el 26 de mayo para que se apruebe la RPT.